Si has entrado a este vídeo es porque te interesa mucho la herramienta de Volatility, una de las herramientas más conocidas a día de hoy en el forense digital y una de las más potentes, ya que nos permite analizar a bajo nivel todo lo necesario sobre el artefacto de la memoria RAM de un ordenador. Una de las herramientas que cuando empezamos el canal de divulgación de Hackabis explicamos con detenimiento, sobre todo en la parte de instalación, tanto en Windows, Linux y la versión 2 basada en Python 2 y la versión 3 basada en Python 3. Aparte de la instalación, también vimos cómo podíamos adquirir la memoria RAM en un sistema operativo Windows y Linux y montarla, sobre todo en Linux, para poder analizarla posteriormente, pero nunca llegamos a la fase de análisis. Y de esto trata el vídeo de hoy y sobre todo esta clase ya número 6 del curso Introducción al Forense Digital que estamos haciendo aquí en el canal de YouTube de forma gratuita, del análisis de artefacto de memoria RAM de un sistema operativo Windows, ¿vale? En concreto nos vamos a centrar en el sistema operativo Windows y vamos a estar utilizando la versión 2 de Volatility. Esta versión, aunque sí que es verdad que está descontinuada porque estaba basada en Python 2 y metieron la nueva de Python 3, es la que más plugins tiene hechos por la comunidad y la que más material hay a la hora de analizar artefactos dentro de una memoria RAM. Por eso vamos a estar utilizando la versión 2 de Volatility. Por no decir que además tiene muchísimos plugins que la 3 no tiene. Vamos a estar hablando cada plugin, vamos a estar desglosándolo cada uno. Y sí que es verdad que alguno no lo veremos porque a día de hoy no es relevante o porque ya los sistemas operativos que estamos analizando no son Windows 7 o Windows XP, por lo que los plugins para esas versiones ya no funcionan. Como siempre digo, no os voy a quitar mucho más tiempo, empezamos ya con la clase de análisis de memoria RAM en Windows con la herramienta de Volatility 2. Bienvenidos chicos a esta nueva clase en el curso de Introducción al Forense Digital, donde vamos a aprender a analizar la memoria RAM de un ordenador. En concreto, en esta clase aprenderemos a analizar la memoria RAM de un sistema operativo Windows. Para poder realizar esto, vamos a estar utilizando la herramienta de Volatility, que en clases anteriores ya la hemos preinstalado. En concreto, la versión 2 de esta herramienta. Y la adquisición que se va a analizar con esta herramienta es la que hicimos previamente en la clase de adquisiciones en nuestro sistema operativo Windows 10. Por ejemplo, si nos vamos a adquisiciones, análisis, RAM 001, ya que el 002 y 003 son las de Ubuntu, por lo que vamos a entrar dentro de esta carpeta, hacemos un ls y por ahí la tenemos, memoria RAM Windows 10 x64.raw. Así que una vez que ya hemos identificado la evidencia, vamos a empezar con el análisis. Pero antes de empezar, chicos, vamos a necesitar saber qué comandos son los que necesitamos utilizar con la herramienta de Volatility, la versión 2, para poder llegar a analizar en profundidad esta evidencia. Y aquí los tenemos. Si nos vamos a github.com, Volatility Foundation, Volatility Wiki, Commands Reference, como veis por aquí, tenemos todos los comandos de referencia que nos proporciona la herramienta Volatility en su versión 2 para poder extraer la máxima información posible en un caso de análisis de memoria RAM. Por eso, esta página va a ser nuestro referente en cuanto a comandos o plugins que ejecutemos para analizar una memoria RAM. Como veis por aquí tenemos varias tablas de contenido, tenemos Imagen Identification, que va a ser algo fundamental que ahora explicaremos para poder conseguir un profile y a partir de ese profile indicarle todos estos comandos, tanto para ver procesos IDLLs, para ver procesos en memoria, para ver todo el tema de memoria de kernel, para ver todo el tema de conexiones, registros y también, pues bueno, ciertas cosas aquí que explicaremos ahora en cuanto vayamos explicando uno a uno qué hace cada comando. Eso sí, no estaremos explicando todos. ¿Por qué? Porque hay algunos más relevantes que otros y hay algunos que sí que se utilizan casi siempre y otros que prácticamente no se utilizan nunca. Entonces vamos a explicar los más importantes. En este caso, en Image Identification, explicaremos el Image Info, KDB Scan, porque son los que nos permiten conseguir ese profile y los que nos permiten sacar más información de la imagen que hemos hecho previamente. Por ejemplo, también pasándonos a los procesos ANDLLs, PSList, PSTrees, PSScan, DLList, DLLDump, Handlers, GetCides, CMDScan, Consoles, en Vars y en principio VerInfo son los que vamos a utilizar. Estos, pues no estaremos explicándolo. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, sin más dilación, chicos, no me quiero enrollar más. Vamos con el primer paso, ¿vale? El primer bloque de Commands Reference o el primer bloque para poder llegar a analizar una memoria RAM en Volatility 2, que va a ser identificar el profile de la adquisición, en este caso, de nuestro sistema operativo Windows 10. Para ello, lo primero que vamos a estar haciendo es utilizar el comando ImageInfo y KDBScan para encontrar este profile suggested que nos va a indicar nuestra herramienta de Volatility. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a poner vol.py y aquí ya estaremos ejecutando nuestro Volatility versión 2.6. Ahora simplemente tenemos que poner vol.py, el parámetro "-f" para indicarle la adquisición de memoria, que en este caso es memoria RAM Windows 10,
Y el primer comando va a ser el comando imageinfo. ¿Qué hace este comando? ¿Por qué lo estamos nombrando todo el rato para poder llegar a conseguir este profile? Pues bueno, os lo explico un poquito por encima mientras se va ejecutando porque tarda un poco. El comando imageinfo al final es utilizado para obtener toda la información básica sobre nuestra imagen que estamos analizando. Esta información incluye detalles como por ejemplo la versión del sistema operativo, que ahora veremos, la arquitectura, si puede ser 32 o 64 bits, que aquí ya nos la está indicando, porque lo hemos puesto nosotros, pero bueno, en este caso será 64 bits, en otros casos puede ser 32, y sobre todo, lo más importante que he comentado, el tipo de perfil de volatility a utilizar para poder llegar a proporcionar los siguientes plugins y analizar correctamente esta memoria RAM. Además, también nos proporciona una visión general de la imagen de memoria que estamos intentando analizar, lo que puede ser muy pero que muy útil a la hora de seleccionar el perfil correcto para realizar un análisis detallado, ya que esta herramienta nos suele dar bastantes profiles a la hora de poder llegar a utilizar cada uno de ellos para distinta información. Eso sí, yo he estado haciendo una prueba y en este caso, chicos, solo vamos a tener un profile. ¿Por qué es? Porque la herramienta solo ha detectado que uno es el correcto y no nos pone algunos más. Como detecta que el que más información tiene es uno, pues únicamente nos va a mostrar uno. Si tenemos una adquisición que vemos que la herramienta detecta que hay varios profiles que pueden llegar a ser útiles para ejecutar estos plugins de PSList, PSScan, ConScan, cualquier plugin que ahora comentaremos, Volatility simplemente nos lo enseña para si queremos elegirlo. Pero normalmente el primero que nos determina la herramienta suele ser el que más información tiene. Como veis, aquí tenemos el output del comando de imageinfo, vemos a simple vista que tenemos un único profile, se ve que la herramienta no encuentra información en otros profiles y únicamente nos sugiere uno, así que lo primero que voy a hacer yo es copiarme esto en el portapapeles para después seguir con los plugins. Pero antes que nada, como no nos ha puesto mucha información, únicamente los layers para ver dónde tenemos la adquisición y direcciones de memoria, vamos a ejecutar el siguiente comando para ver si nos reporta un poquito más de información sobre esta adquisición de memoria RAM en cuanto a profiles, arquitectura, procesador, cuando se ha hecho la adquisición, con el comando kdbg scan. Y lo mismo que con imageinfo. Para quien no sepa lo que hace el comando kdbg scan, lo que vamos a hacer, como es un comando bastante complicado de explicar, chicos, porque tiene muchas cosas técnicas y a día de hoy yo creo que es bastante complicado explicarlo de una forma para que lo entendáis todos, vamos a hacer una analogía, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un montón de puntos dispersos en el espacio, como estrellas en el cielo, y queremos encontrar un grupo de estrellas que estén cerca una de otras. Pero aquí está el truco. No sabemos cuántos grupos hay ni cuántas estrellas hay en cada uno. Esto se podría pasar a la adquisición. kdbg scan es como si miraras al cielo y dibujaras círculos alrededor de ciertas estrellas. Si una estrella tiene muchas otras estrellas dentro de su círculo, entonces es como el centro, se podría decir, de un grupo. Pero si una estrella está sola en su círculo, entonces es como un ruido o no pertenece a ningún grupo, está simplemente ahí. La clave aquí es que kdbg scan es bastante inteligente y lo que nos hace es únicamente no mirar solo todas las estrellas, sino que también agrupar todas las estrellas en función de cuántas hay cerca de cada una. Es decir, que si tenemos un punto de información, que es la analogía con estas estrellas, simplemente kdbg scan lo va a unir a ese grupo de estrellas para mostrarnos la información. Y ahora, en cuanto tengamos el output, porque suele tardar un poco más, explico detalladamente qué es cada campo que tiene kdbg scan. En cuanto al offset virtual y el offset físico, al final estos son simplemente las direcciones virtuales y físicas donde se encuentra la estructura que comentaba de kdbg, ¿no? Aquí tenemos la virtual y la física. Cuando ponga V, siempre el output será virtual y la P será física, de physic en inglés, ¿ok? En cuanto al kd copy data block virtual, es básicamente la dirección de esta función, que se utiliza para copiar datos desde el kernel al espacio de usuario durante toda la depuración de los bloques. El bloque encode simplemente verifica que esta tecnología de kdbg se ha utilizado. Aquí simplemente el white never y el what always simplemente son valores que nos indican los punteros, ¿no?, que ha utilizado el sistema operativo Windows para el manejo de estos procesos que están esperando, ¿no? Simplemente, chicos, es direcciones para esperar procesos, algo que a día de hoy realmente tampoco es necesario que sepáis, pero bueno, es importante que lo tengáis. kdbg owner tag check lo tenemos en true porque ahí vemos que la integridad de la estructura se ha comprobado, perfecto. Profile suggestion header, aquí tenemos el profile suggestion, perfecto también. Service pack CMNT CDS version, esto es algo un poquito complicado, pero bueno, simplemente muestra el nivel del servicio pack del sistema operativo. Esto es algo bastante complicado, explicar qué es el pack del sistema operativo, pero bueno, chicos, lo dicho, tampoco lo vamos a estar explicando, simplemente para que sepáis lo que es. El build string ntbuildlab sí que nos indica la información sobre la versión y la compilación del sistema operativo. Aquí vemos, pues bueno, cómo se ha compilado el sistema operativo. Ese active process, simplemente vemos que tenemos 92 procesos activos.
PC módulos list vemos que tenemos 198 módulos activos en cuanto al sistema operativo hablando. Esto, la verdad, que se entiende perfectamente. Kernel base, pues aquí pone matches mz_true. ¿Qué es esto? Simplemente la dirección base del kernel en la memoria, ¿no? El kernel, que mucha gente me imagino que lo sabréis, es simplemente el corazón, ¿no? Entonces el corazón se comunica con la memoria y aquí vemos que en principio se ha conectado sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos en principio pues toda la dirección y podríamos analizarla punto a punto en hexadecimal, pero no es el caso. Major Minor Optional Header, ¿qué es esto? Pues bueno, simplemente nos indica la versión del sistema operativo, 10. ¿Por qué? Porque es Windows 10. Y después el KPCR, todos estos CPUs que tenemos por aquí simplemente son las direcciones de memoria de los registros de control del kernel, chicos. Uno por cada núcleo del procesador, del sistema operativo. Entonces, como teníamos 4 núcleos, pues aquí nos detecta el 0, el 1 y el 2 y el 3. Y su dirección en la memoria RAM. Perfecto, chicos, pues una vez que ya hemos explicado el comando KDBGScan y ImageInfo y sus respectivos outputs que nos indicaban, tanto offset virtuales, físicos, tecnología de KDG y todo esto, vamos ya a irnos con el primer paso ya importante para la gente que ya está arrancándose los pelos de la cabeza porque quiere empezar a analizar una memoria RAM y no quiere tanta teoría, pero chicos, creo que esto es importante. Vamos a empezar con el contenido de procesos and DLLs. Y el primer comando que vamos a ver, como veis aquí, es pslist. Eso sí, antes de indicarle el plugin de pslist para que nos muestre los procesos en formato de lista, necesitaremos indicarle el profile que acabamos de ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo, vol.py, -f, aquí le indicamos la memoria RAM Windows 10 x64.raw, que es nuestra adquisición, y aquí viene lo importante, chicos, menos profile igual y el que habíamos copiado previamente. Ahí lo tenemos. Y ahora sí que sí, ya podríamos ejecutar cualquier tipo de plugin, tanto pslist, pstree y bueno, varios que vamos a estar comentando. Pero el primero es pslist. Así que, sin más dilación, chicos, vamos a ejecutarlo y lo explicamos detalladamente. Perfecto, pues ya tenemos el output del comando pslist y sus columnas respectivas con bastante información, pero antes que nada, chicos, tendríamos que explicar qué hace este comando. Bueno, pslist, ¿no? PS, Process System. Ya más o menos alguien se estará haciendo una idea, pero bueno, para quien no lo sepa, básicamente pslist es un plugin de Volatility que escanea la memoria del sistema para identificar estructura de datos de procesos, basándose en una lista enlazada de procesos mantenida por el sistema operativo y su estructura eProcess, a diferencia del pstree que tiene otra estructura. ¿Qué es esto de la estructura de Process? Porque a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. Pues bueno, es una estructura de datos crítica en los sistemas operativos Windows que representa un proceso en el kernel. Simplemente eso, no tiene mucho más. Es una estructura que es parte del sistema operativo y mantiene la información necesaria para gestionar, pues bueno, todos estos procesos. Simplemente es una forma de reportarnos los procesos, para que lo entendáis perfecto. Vamos a irnos ya con sus columnas. Offset virtual. ¿Qué es? Bueno, lo hemos explicado un poquito antes, ¿no? Lo del offset es la dirección de memoria virtual del proceso en el volcado de memoria. Esta dirección es normalmente crucial para realizar un análisis más profundo en cuestión de procesos. Lo que pasa es que en este curso no lo veremos porque es algo bastante avanzado. Nos vamos al name, simplemente el nombre del proceso o el archivo ejecutable. PID, importante, el identificador del proceso. Es un número único que el sistema operativo asigna a cada proceso cuando se crea un proceso. ¿Vale? El PID es importante normalmente para correlacionar la actividad del proceso a través de diferentes herramientas y registros, ¿vale? Esto normalmente nos viene muy, pero que muy bien para utilizar otros plugins y poder dumpearnos los procesos. Pero eso lo veremos un poquito más tarde. PPID. ¿Qué es esto? Porque parece que sea igual que el PID. Pues no, es un poquito diferente. Es el identificador del proceso padre, ¿vale? Tenemos los procesos padres, que son los procesos que se ejecutan una vez, y los procesos hijos, que son los subprocesos, ¿vale? Simplemente esto sería el proceso padre. Los threads son los hilos, ¿vale? Son los hilos que el proceso tiene abierto. Un número normalmente inusualmente alto de hilos podría ser el indicativo de que la actividad sea sospechosa. Si vemos un proceso que tiene muchísimos hilos, es que está utilizando bastante cantidad de recursos en nuestro sistema operativo. El handles o HNDS es el número de manejadores o handles que el proceso tiene abierto. Estos simplemente son referencias a recursos como archivos, conexiones de red, etc. En cuanto a SES, son las Sessions ID, que son los identificadores de sesión en el que se ejecuta un proceso. Básicamente, chicos, esto pues, puede ser útil para identificar procesos que pertenecen a diferentes usuarios o sesiones del sistema, ya que, por ejemplo, sabemos que la 1 es el usuario que tenemos y el 0 es el administrador. Simplemente eso. Así podríamos pues, ver más o menos qué está pasando dentro del sistema. WoW64. Esto, aunque parezca que se haya sacado de un juego, no es así. Simplemente indica si el proceso se está ejecutando bajo el WoW64, es decir, Windows 32 bits o Windows 64 bits, ¿vale? Depende de la arquitectura del sistema operativo. Y después el start simplemente pues es la fecha y hora en que se creó el proceso. Esto
para hacer un timeline nos viene de maravilla. Así que una vez explicado el comando y para qué sirve cada columna de este comando, chicos, vamos a ver un poquito qué tenemos por aquí. En este caso, en la adquisición de memoria que habíamos hecho de nuestro Windows 10. System, Registry, sms.s, CRS, winit, bastantes procesos. ¿Qué son todos estos procesos? Bueno, pues ya os lo digo yo, estos procesos son procesos que ejecuta el sistema operativo por defecto. ¿Acabéis? ¿Cómo podemos saber que todos estos procesos se ejecutan por defecto y no son maliciosos? Bueno, pues os voy a dejar un recurso en la descripción de esta clase donde en este artículo se reportan todos los Windows System procesos y subprocesos que suele iniciar el sistema operativo. Como veis, si bajamos por aquí tenemos el System, que lo acabamos de ver, Memory Compression, Registry, Session Manager Subsystem, el sms.exe, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Son los primeros System Registry SMS. Y si nos vamos ya por abajo, chicos, aquí veremos todos los subprocesos que tenemos en un sistema operativo Windows a partir de la versión 98. O sea, imaginaros, suelen tener la misma estructura después de casi 25 años. O sea, imaginaros la locura. Vale, perfecto. Estos procesos en principio son del sistema, no tenemos que preocuparnos. VGA Auth Service, ¿qué es esto? Proceso por defecto de una máquina virtual. Los que empiezan por VMTools es de VMware, VM3D Service, estos son todos de VMware, ¿vale, chicos? DLL Host hay que tener cuidado porque aquí normalmente sí que es verdad que se puede llegar a ocultar un malware, y eso sí, no os lo he comentado, pero dentro de un proceso así que sea más por defecto del sistema operativo y que parece ser que no tenga nada malicioso, un atacante también puede inyectar código en estos procesos y puede ser que oculte un proceso malicioso dentro de estos procesos que son normales. Así que mucho cuidado, pero eso lo veremos en cursos un poquito más avanzados. Bajamos para abajo. ¿Qué tenemos por aquí? Firefox.exe. Este sí que no es un proceso por defecto. Este es un proceso un poquito más diferente. Vemos que el usuario ha ejecutado Firefox. Bueno, podría ser un indicador de que en efecto Firefox está bajando un malware desde internet o simplemente cuando se ha hecho la adquisición había una pestaña de Firefox abierta como por ejemplo el correo corporativo, ¿no? Simplemente eso. Es ir viendo, chicos, en este caso es ir viendo. Es algo un poquito complicado, deberíamos de ver cada caso porque cada caso es un mundo, pero por ejemplo, podríamos ya identificar cuáles son los procesos más simples, cuáles son los procesos que ejecuta el sistema operativo y cuáles son los procesos que ejecuta una persona por su cuenta. Y una vez explicado esto, vamos a pasar a los subprocesos. Como veis, aquí dentro del comando pslist tenemos varios Firefox, de hecho tenemos bastantes. Pero si miráis la columna ppid, que recordar que es la columna para mostrarnos el proceso padre, 6188, porque el proceso de Firefox únicamente se ha ejecutado una vez. Lo que pasa es que me imagino que en este caso, al ser un navegador, tiene bastantes ventanas abiertas, por lo que aquí nos muestra diferentes procesos, pero en verdad el padre es el mismo. De hecho, si nos vamos un poquito por arriba, vemos que SVHost también le pasa lo mismo. Proceso padre 920, pero aquí hay procesos hijos que van cambiando. Por aquí tenemos un poquito más y habrán algunos procesos, chicos, que pase exactamente lo mismo. Tenemos el FTK Imager, pero bueno, esto es el proceso porque hicimos la adquisición de memoria. Ya sabéis que es la herramienta que utilizamos para hacer la adquisición de memoria RAM. Y en principio, chicos, esto sería eso. Hay muchos procesos padre que se van dividiendo a procesos hijos. Pero esto lo vamos a definir y vamos a verlo muchísimo mejor al detalle con el proceso pstree. Perfecto, así que vamos a limpiar la pantalla. Vamos a poner en vez de pslist, pstree. Y en principio ya ejecutaríamos el programa. Vamos a darle a Enter. Esperamos un poquito, chicos, y explicamos detalladamente qué hace este comando. Perfecto, chicos, pues ya tenemos el output aquí de pstree. Como veis, es un poco diferente al comando de psview. La verdad que se nota a simple vista. Y bueno, ¿qué es este comando? ¿Qué hace este comando? Pues bueno, como estaréis viendo, tiene una forma un poco jerárquica, un poco en formato de árbol y simplemente lo que hace es reconstruir la estructura de árbol de procesos del sistema operativo, utilizando la información de la estructura iProces al igual que el comando pslist para cada proceso. A través de esta estructura, pstree puede identificar las relaciones padre, hijo y nieto, se podría decir, ¿no? En este caso, como vamos viendo, tenemos 1 punto, 2 puntos y 3 puntos como máximo, montando una forma visual con los procesos que se inician y además se derivan entre sí. Como veis, aquí tenemos el winit.exe, que sería el proceso padre. Del proceso padre salen el font vhost y services, pero es que de services salen svhost, msdt, svhost, svhost, y dentro ya de este svhost salen otros, que es el star menu, el texines host. Entonces aquí ya estamos viendo una estructura bastante jerárquica y que nos ayuda mucho a entender qué procesos se inician antes que otros y derivan otros procesos. En resumen, mientras que pslist proporciona una instantánea completa y lineal de los procesos en ejecución,
Como veis, PS-Tree ofrece una visión estructural de cómo estos procesos están interconectados entre sí. La elección entre usar PSList o PS-Tree, chicos, depende del objetivo del análisis forense. En verdad, da igual. A menudo ambos comandos se utilizan en conjunto para proporcionar una comprensión completa del estado de los procesos y además para poder llegar a concluir una investigación si en este caso tenemos un proceso maligno. Si nos enfocamos ya a las columnas, veréis que tenemos la columna name y está unida con el offset virtual que teníamos en PSList. Aquí, como veis, tenemos la dirección de memoria y el nombre del proceso, el PID normal, el PID padre, los hilos, también los hands y el time, ¿no? Tenemos un poco más comprimidas las columnas en cuanto al comando de PSList. Pero al final la información es prácticamente la misma. Sí que es verdad que aún no estamos en el comando de PSView, que sí que nos muestra los servicios ocultos que hay en el sistema operativo, que ahora iremos a continuación, pero sí que vemos que a veces se repiten los servicios, como por ejemplo aquí FTK Imager está repetido y tiene los 3 puntitos, ¿no? Que sería el nieto en principio pues del winlogon.exe. Por lo que en el caso, imaginaros que tenemos un proceso malicioso que es el ftkimager.exe y tiene 3 puntitos, yo lo que haría para investigar sería irme al proceso padre, ¿no? Al origen de este problema, que puede ser donde se ejecutó el malware en un principio, ¿no? Que puede ser el winlogon.exe y de aquí ir bajando progresivamente hasta llegar, pues bueno, al proceso que puede llegar a ser el malicioso de verdad. Pero podríamos tener un timeline y podríamos tener una estructura y una metodología para analizarlo correctamente y así a la hora de hacer un reporte saber de dónde viene cada ataque y saber qué está pasando en todo momento. Perfecto, pues una vez ya explicado todo lo que hace el comando PS-Tree y la importancia que tiene, vamos a pasar al siguiente comando de esta familia de procesos, que es el comando PSScan. Un comando, chicos, que ya os digo que es bastante potente y que tenemos que tener siempre en nuestra metodología, ya que es un comando que puede encontrar procesos que han sido terminados, a diferencia de PS-Tree. Y algo súper importante, también procesos que ya no están enlazados en la lista de procesos del sistema operativo, o también los que están ocultos por rootkits que pueden manipular las listas de procesos del sistema. Como veis, por aquí me sale el output del comando y lo vemos un poquito parecido a el de PS-Tree. ¿Por qué? Porque al final es de la misma familia, pero tiene ciertas cosas que no tiene el comando PS-Tree. Como vemos por aquí, pues tenemos el offset físico en memoria, tenemos el nombre del proceso, tenemos el PI de hijo, PI de padre, pero aquí tenemos el PBD. ¿Qué es esto del PBD? Pues el PDB, perdonad que he dicho PBD, es al revés, PDB, se refiere a los Process Environments Blocks, ¿vale? Que es el bloque de entorno del proceso. Es una información, chicos, que almacena el sistema operativo crucial sobre la configuración de un proceso en ejecución, que os quede claro porque esto es bastante importante. No lo veremos ahora, pero ya más adelante, sobre todo en cursos posteriores, lo veremos más detalladamente porque es algo complicado. Al final, este comando de PSScan atenta directamente en memoria, por eso está sacando los offset de memoria a el comando directamente del proceso, ¿vale? No sé si se ha entendido mucho eso, pero bueno, se refiere como al bloque del entorno del proceso. Al final, como decía, es una estructura de datos fundamental para el funcionamiento de los procesos del sistema operativo Windows, normalmente, ¿vale? Esto si lo ejecutáramos en Linux no sería para nada igual. Entonces, una vez explicado esto, chicos, también vemos parecidos como el time created y el time exited, que algún proceso sí que lo tiene, ¿no? Por ejemplo, este parece ser que sí que ha acabado. Si hubieran otros procesos que acabaron cuando se arrancó la máquina virtual, también saldrían. Y algunos procesos que son ocultos, ¿vale? Importante. Pero para procesos ocultos y para verlo detalladamente, chicos, vamos a pasar con el siguiente comando, que es el comando psxview, ¿vale? Un comando también de la familia PS, pero ya enfocado únicamente a ver procesos que no están en ejecución o que están ocultos. Para ello vamos a ejecutarlo para ver cómo se comporta y ya veréis que los campos cambian un montón. De hecho, psxview lo que decía, verifica la presencia de un proceso en varias listas internas utilizadas por el sistema operativo para administrar procesos. Al final lo que nos ayuda es a detectar los procesos en una lista que están, puede ser o manipulados o ocultos, ya os digo, una de las dos. Y además, gracias a estas acciones podemos ya determinar si está habiendo un malware o un rootkit en nuestro sistema operativo. Además, a diferencia de PSList, PSScan y PS-Tree, psxview no se limita a la visualización de procesos, chicos, desde la única fuente, como por ejemplo la lista vinculada de procesos activos, como veíamos, pues bueno, en este comando de PS-Tree, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? En lugar de eso, psxview, ¿qué hace? Pues bueno, ofrece una visión mucho más abarcadora, y ahora veremos y detallada, de las múltiples fuentes que tenemos del proceso. Como veis aquí, mirar, absolutamente todos los campos, o sea, tenemos ya hasta los propios comandos o plugins
que nos dice si es verdadero o falso, ¿vale? Si encuentra algo o no lo encuentra. Esto es algo bastante diferente y que la verdad sería como juntar todos los comandos en uno. Pero bueno, Hackabis, ¿qué es esto del true or false? Yo cuando antes he dicho que encuentra algo o no encuentra, me refería a que encuentra anomalías respecto al comando que tenemos arriba, ¿vale? Por ejemplo, si encuentra alguna anomalía respecto al comando de pslist, es decir, anomalías se refiere a diferencias, me lo va a poner en true. Y si encuentra, por ejemplo, en el psxcan algo que parece ser que no es una anomalía y que es respectivamente al comando igual, pues me va a poner false. Sí que es verdad que aquí vemos todo el rato true, por lo que a veces puede ser falsos positivos, ¿vale, chicos? Hay que ir con cuidado. Pero, por ejemplo, en la línea de pscan, pues sí que pone false, true, false y habría que ir chequeándolo. ¿Qué es anomalía? Pues bueno, que a lo mejor encuentra algún proceso de más. Por ejemplo, mirad lo que tenemos por aquí. Userinit.exe. True, true y aquí pone false. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la columna de threadedprox, que es otro programa que tenemos, pues sí que lo encuentra. Pero respectivamente a nosotros, como vemos por aquí, pues no lo tenemos. Es que no tenemos este proceso, por lo que era un proceso oculto. Y que los otros plugins o comandos no nos lo encontraban, chicos. Por ejemplo, tenemos el registry también. Es decir, que hay bastantes procesos ocultos, ¿vale? Que nos pueden servir muchísimo a la hora de investigar bastante en un caso forense, ¿vale, chicos? Entonces, este comando nos viene de maravilla para comprobar los diferentes comandos y así tener un reporte muy, muy completo utilizando todos los comandos. Por eso, chequear siempre el pslist, pscan, pstree y psxview finalmente para ver si los otros comandos tienen relación con este. Y una vez eso, chicos, ya tendríamos completado el apartado de procesos. Entonces, para quien no le haya quedado claro, hacemos un resumen, ¿vale? pstree muestra una representación jerárquica de los procesos, ya lo hemos visto por aquí arriba. Si nos vamos, veis, todo en forma jerárquica. pslist proporciona una lista plana detallada de los procesos. pscan buscaba procesos directamente en el volcado de memoria y psxview chequeaba si había anomalías en los otros comandos, verificando si habían procesos ocultos. Así que una vez que haya quedado claro esta explicación, chicos, ya podríamos pasar al siguiente apartado, que son los DLLs. Para ver cualquier tipo de DLL que se estaba ejecutando detrás de un proceso de nuestro sistema operativo, antes de hacer la adquisición, podemos utilizar el comando dll-list. Como veis, yo aquí lo he pipeado con T. ¿Por qué? Porque el output de este plugin o comando es gigantesco, chicos. Entonces, para después poderlo analizar tranquilamente, vamos a pasarlo con T, que para quien no sepa lo que hace este programa, es coge todo el output de un programa y lo pasa a un archivo, y lo llamado dll-list. Esto se puede utilizar con cualquier tipo de plugin o comando de volatility. Yo, de hecho, lo suelo utilizar bastante en mi metodología. pscan, pslist, pstree, cualquiera. Entonces, ¿qué hace este DLL? Pero bueno, antes tendremos que explicar también qué es un DLL, ¿no? Que habrá mucha gente que no sepa lo que es un DLL. Bueno, un DLL no es más que una porción de un programa que realiza diversas funciones. Es decir, como una biblioteca que está alojada en un directorio del sistema y que se ejecuta a petición de una aplicación. Esta biblioteca o este libro le va pasando, como veis, todo esto al PID del programa y este pues va comportándose de una manera y va ejecutando pues ciertas funciones para que el programa funcione. Espero que lo hayáis entendido. Ya os digo, es que son cosas un poco complicadas. Pero bueno, una vez explicado esto, chicos, pues como veis aquí, si lo limpiamos y hacemos un cat a dll-list, veremos que tenemos por los diferentes campos. El base, que es la base, se encontraba el offset virtual de la memoria, ¿vale? Que hemos explicado anteriormente. El size, que esto es algo importante, porque el size nos va a dar el permiso cuando utilicemos el dll-dump de poder bajarnos estos sub-DLLs, el load count, que también son las posiciones en memoria, el time y el path del DLL. Como veis aquí, en el proceso willlogon.exe tenemos los diferentes DLLs. nt.dll, willlogon, el kernel y ya os digo que hay un montón más. Entonces imaginaros que tenemos un PID malicioso. Un PID malicioso, como podría ser, pues yo que sé, el Firefox aquí abajo, ¿no? Que teníamos. O por ejemplo el svhost.exe, que es un rootkit que ha sido ocultado por un programa malicioso que está metiendo la. Pues bueno, en este PID tenemos un DLL que es un poco raro. Lo empezamos a analizar y vemos aquí malware.dll. Y decimos, hostia, tenemos un malware.dll. Pues bueno, lo que podríamos hacer, que ahora lo explicaremos con dll-dump, bajarnos todos los DLLs de este PID, pero también gracias al size y a la base vamos a poder bajarnos los sub-DLLs o los DLLs en sí de este PID, ¿no? Eso es algo que veremos ahora. Entonces, una vez explicado todo esto, como veis, ya tenemos todos los DLLs listados de cada PID, vamos a pasar al siguiente comando, que va a ser el de dll-dump, ¿vale? dll-dump.
Este comando o plugin de Volatility nos va a permitir poder bajarnos los DLLs que nos listaba previamente el DLL list asociados a un proceso del sistema operativo y también los DLLs ocultos que tenían estos procesos. Por ejemplo, yo si me quiero bajar todos los DLLs tendré que utilizar el parámetro "-d" e indicarle un directorio. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, vamos a crear un directorio por aquí que se llame DLLs, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengamos este directorio, ahora simplemente, si yo, sin ningún tipo de parámetro, solo el "-d", le indico el directorio, que es DLLs, me va a bajar todos los DLLs asociados a todos los procesos que tenía el sistema operativo cuando se hizo la adquisición de memoria RAM. ¿Qué pasa? Esto es muchísima información. Nos va a empezar a bajar todos los DLLs de los procesos, que son una barbaridad. Por lo que a mí, si estoy analizando un caso, me interesa el proceso que puedo intuir que es malicioso. Además, aquí me saldrán errores. ¿Por qué? Porque, claro, al bajarse todo el programa, no estamos indicándole cuáles son los DLLs realmente que queremos bajar, sino que nos baje la lista predefinida que tiene este plugin. Lo dicho, vamos a esperar a que acabe, pero ahora os enseñaré una metodología mucho más correcta para bajar el DLL específico que nosotros sospechamos que es malicioso. Así que vamos a esperar a que se baje toda esta lista y seguimos con la clase. Perfecto, pues ya tendríamos todos los DLLs bajados asociados a los procesos que se estaban ejecutando en el sistema operativo con el comando dlldump. Si hacemos un ls, pues como veis por aquí tenemos una cantidad de DLLs que no tiene ningún tipo de sentido, es algo ineficiente y que no podríamos empezar a analizar uno a uno porque no sabríamos ni a qué proceso pertenece. Esta no es la metodología que debéis de utilizar. Voy a enseñaros cuál sí que deberíais utilizar a la hora de analizar un DLL posiblemente malicioso. Vamos a limpiar esto, vamos a salirnos de la carpeta que habíamos creado, vamos a hacer un rm-rf DLLs y vamos a crearla otra vez para poder almacenar el DLL específico que queremos bajar. Entonces vamos a crear de mkdir DLLs. Una vez que estamos aquí, vamos a entrar dentro de esta carpeta. Bueno, no vamos a entrar dentro de esta carpeta, la vamos a dejar por aquí. Y aquí sí que vamos a lanzar el siguiente comando, ¿vale? Nos vamos a ir para detrás, lo tenemos por aquí y ahora tenemos que poner los siguientes parámetros. Pero claro, antes de pasarle los parámetros a este comando para poder bajarnos un DLL en específico, vamos a necesitar saber qué DLL en específico nos tenemos que bajar. ¿Cómo podemos saber esto? Pues bueno, podemos ejecutar el comando o plugin dlllist o podemos observar el archivito que teníamos ya bajado previamente, que es el output del comando dlllist. Eso sí, lo voy a grepear por Firefox, ya que es el proceso que me quiero bajar. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? 6448. Vamos a coger este, por ejemplo. Al ser una adquisición de memoria prácticamente virgen, o sea, no tiene ningún tipo de malware, no está preparada para hacer ninguna CTF, no tenemos procesos ocultos, por lo que en este caso vamos a poder únicamente utilizar una forma de bajarnos el DLL, que es utilizando el PID y la base del DLL. Por ejemplo, si yo ahora mismo pongo --PID, igual, vamos a poner 6448, aquí vamos a necesitar meter otro filtro, porque es Firefox, pero vamos a necesitar meter otro grep que sea 6448 en específico, vamos a limpiar la pantalla y aquí lo tendremos. Vamos a meterle un -C15, -C mayúscula 15 y en principio aquí tendríamos que tenerlo todo, ¿vale? Vamos a irnos por aquí y aquí tenemos un offset. ¿Cuál es el offset? Pues el offset de la base es 0x007 y bueno, los respectivos números. Entonces, como ya tenemos la base, esto es el size y estos son los diferentes campos que teníamos, pero lo importante es la base. Ya sabemos qué DLL en específico nos queremos bajar, que es el Mozilla Firefox, firefox.exe. Vamos a limpiar la pantalla, esto lo vamos a meter por aquí arriba, --base, ¿vale, chicos? Igual, y ya le indicamos la base. Y en principio, si todo ha funcionado bien, debería de dumpearnos el DLL en nuestra carpeta de DLLs. Lo renombramos, le ponemos firefox.exe y ya tendríamos la primera metodología de bajarnos un DLL. Como veis, aquí se está bajando, vamos a ver que todo vaya bien. Esperamos un poquito, ya ahí lo tenemos, firefox.exe, con esta base, el proceso y en principio tenemos el módulo. Vamos a entrar dentro de la carpeta de DLLs, vamos a cerrar esta terminal, hacemos un ls y como veis aquí tenemos el módulo. Como antes veíamos tantos módulos, no sabíamos cuál pertenecía a cuál, por lo que voy a renombrarlo. Vamos a ponerle Firefox / el PID 6448 porque tenemos varios Firefox con diferentes PIDs, .dll. Entonces ya tendríamos la nomenclatura correcta con el DLL respectivo del proceso Firefox 6448. Si queremos buscar otro PID del Firefox, buscamos y así sucesivamente, chicos. Y bueno, pues hasta aquí sería el apartado de DLLs. Ya sabéis cómo listar todos los DLLs de un sistema operativo, cómo podemos también bajarnos estos DLLs y cómo también visualizar estos DLLs ocultos que habían dentro de un proceso del sistema operativo. Una vez que tenemos claro esto, chicos, vamos ya a pasar por lo último del apartado, que lo tengo aquí puesto, de procesos and DLLs de Volatility, que son los handles y los getSides.
Para ver los handles o las asas del sistema operativo con el plugin de Volatility o el comando Volatility, vamos a necesitar ejecutar este comando. Como veis, all.py, "-f", indicamos la memoria RAM, ---- profile, indicamos el profile y el comando handles. Eso sí, le vamos a pipear con T para también llevarlo a un archivo, ya que el output es gigante. Vamos a poner handles.txt y mientras el comando se ejecuta, voy a explicaros qué es esto de los handles por si alguien no lo entiende. Pero bueno, los handles son los identificadores numéricos utilizados por el sistema operativo para referenciar y acceder a recursos del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, son números que nos dan una ayuda para que el sistema operativo se conecte entre sí y tener una fácil gestión y control de todos estos recursos por parte de los programas o por parte de los procesos. ¿Qué hace el comando handles en sí? Pues bueno, Volatility lo que hace es listar todos los identificadores de recursos o handles que los procesos tienen abiertos en un volcado de memoria, en este caso en nuestro sistema operativo Windows, ¿no? También proporciona la información sobre qué archivos, claves de registro, conexiones de red y otros objetos están utilizándose en cada proceso. Además es una herramienta, chicos, que para el análisis forense suele ser crucial. A mí, de hecho, me la han pedido bastantes veces para indicar, pues bueno, qué handles estaban ejecutando en todo momento, ya que ayuda normalmente a detectar las actividades sospechosas si hay en el sistema operativo y entender el comportamiento de los procesos en este sistema. Vamos a esperar a que se acabe el output, chicos, y en cuanto tengamos ya todos los handles parseados a nuestro txt, seguimos con la clase. Vale, pues ya tenemos en principio los handlers aquí parseados al archivito handles.txt. Vamos a abrirlo y tenemos los siguientes outputs. Tenemos por aquí el campo offset virtual, que ya sabéis que es el offset de memoria, PID, el PID post del handler. En principio tenemos aquí también los handles, que son los identificadores en memoria que estábamos explicando, que son como atajos. Tenemos también los accesos en memoria y el tipo. Chicos, como veis, aquí tenemos un proceso, que es system, un hilo, que es el hilo 28 del PID4, un archivo, un mutante, que esto es algo un poquito más avanzado, que ya lo explicaremos en el curso avanzado de Forense Digital, directorio, participación, eventos, llaves. Como veis, tenemos bastantes cosas. Links simbólicos, donde aquí nos ponen la referencia con su respectiva llave en registros, pero lo dicho, es que es algo bastante avanzado y tampoco me voy a poner a explicarlo detalladamente. Solo quería enseñaros para que vierais qué hace este comando, porque también es verdad que en investigaciones forenses es bastante importante, pero un poco complicado, por lo que como nos estamos introduciendo al mundo, lo vamos a dejar apartado. Y vamos a pasar con el último comando o plugin de Volatility de este apartado, que es el getSeeds. Pero bueno, antes de empezar me gustaría explicaros qué es esto de los seeds o de las seeds. Al final es algo que mucha gente no sabrá y nos viene muy bien a la hora de también lanzar el siguiente comando, ¿no? Bueno, las seeds básicamente son representaciones de contexto de seguridad, es decir, son identificadores de seguridad, ¿vale? Normalmente asociados con cada proceso en un volcado de memoria de un sistema operativo Windows. Normalmente no están en sistemas operativos Unix, ¿vale? Los seeds normalmente representan los contextos de seguridad que determinan los permisos y accesos que tienen los procesos a recursos del sistema. ¿Qué hace este comando? El getSeeds, ¿vale? El getSeeds. Yo siempre digo getSeeds porque lo pronuncio mal, pero es getSeeds. Pues este comando nos proporciona una visión detallada de todos estos seeds, ¿vale? De todos estos identificadores de seguridad, por ejemplo, asociados con cada proceso. Lo que nos permite ahora analizar y entender qué privilegios y restricciones de seguridad están en vigor en el sistema operativo. Y además es algo que nos va a venir muy bien a la hora de ver si un atacante está dentro de nuestro sistema operativo o ha estado dentro de nuestro sistema operativo por básicamente escaladas de privilegios continuas utilizando estos privilegios administrativos, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando, chicos, lo vamos a parsear como siempre con T, el getSeeds, para guardarlo en un archivito. Vale, se me olvidaba ponerle .txt, importante porque al final son todos .txt. Vamos a esperar a que se complete y una vez que se complete vamos a empezar a explicar cada campo. Perfecto, pues ya tenemos aquí el output del comando. Como veis, pues tenemos el proceso, tenemos el PID del proceso, la indicación de seguridad y el privilegio. Vamos igualmente a limpiar la pantalla y hacerle un cat para verlo mucho mejor. Era getSeeds.txt. En principio aquí lo tenemos. Perfecto, y aquí tenemos el primer proceso, que es el system, ¿no? Eso padre para arrancar el sistema operativo, PID4, aquí tenemos la indicación de seguridad y local system es el privilegio o el grupo, porque también está dentro del grupo de administrators, ¿vale? Podemos tener también los grupos, privilegios normales, privilegios de administrador, grupos asignados, lo dicho, aquí sale absolutamente todo. Como veis tenemos everyone, local system, ¿por qué? Porque es el sistema operativo local el que está lanzando este proceso, pero si nos vamos un poquito para abajo, ¿vale? Vamos a abrirnos el de Firefox, que es a mí el que me interesa, o el de FTK Imager, que son al final dos aplicaciones que he abierto yo. Vamos a irnos por aquí abajo, Firefox, por ejemplo. ¿Qué tenemos? Authenticated Users. ¿Por qué Authenticated Users? Porque es un PID de un proceso que lo ha lanzado un usuario que estaba logueado en el sistema operativo, autenticado, ¿no?
Por ejemplo, también tenemos Everyone, que lo puede lanzar Everyone, Local Accounts Members of Administrators también lo puede utilizar, pero bueno, al final es que es Firefox, ¿no? Si tuviéramos un ejecutable que tiene todos estos permisos, pues habría que alarmarse un poco porque seguramente sea un malware o algún atacante esté abusando de algún privilegio especial. Y esto en principio, chicos, sería todo, ¿vale? No tiene mucho más. Es un comando que con el comando prips, que no lo vamos a explicar porque es prácticamente igual, podemos ver qué privilegios tiene cada proceso en nuestro sistema operativo. ¿Sí que es verdad que esto se puede ocultar? Sí, pero es complicado de hacerlo. Así que esta información, la verdad, que sería súper útil. Vamos a limpiar la pantalla y ya habríamos acabado con este apartado de procesos and DLLs. Vamos a irnos a los 3 siguientes comandos o plugins de Volatility, que es cmdscan, cmdlist y cmdline, ¿vale? Son los 3 comandos que tienen que ver con la consola de nuestro sistema operativo. El primer plugin de Volatility o comando que vamos a ver entre estos 3, ¿vale? Entre esta familia de 3 comandos que nos reporta información de los terminales que tenemos activos o de las instrucciones por terminal que ejecuta nuestro sistema operativo, es cmdscan. Este comando es uno de los 3 comandos que se enfoca en mostrar información sobre consolas del sistema operativo. En el caso de cmdscan, únicamente nos muestra consolas que estaban abiertas antes de hacer la adquisición de memoria, no activas ni tampoco cerradas. Eso ya iremos al comando consoles y al cmdline, que tienen sus respectivas funciones. El de cmdscan, únicamente consolas que estaban abiertas. En mi caso, para probar este comando, como en la clase de adquisición de memoria de Windows no ejecutamos ningún tipo de instrucción en un CMD, lo que he decidido es bajarme un CTF, ¿vale? Del laboratorio de Memlabs, que los tendréis debajo de la descripción de esta clase, para probar cualquier tipo de comando que no esté disponible en nuestra adquisición de memoria del curso, por lo que si yo cancelo esto y le hago un ls, por aquí me he descargado el primer laboratorio, que era memorydump/lab1.raw. El primer laboratorio donde, en este caso, sí que tenía instrucciones de CMD ejecutadas en tiempo real, ¿vale? Entonces vamos a limpiar la pantalla, vamos a hacer un ls, aquí la tenemos. Entonces vamos a indicarle ya la imagen, vol.py, memorydump/lab1.raw, le indicamos el profile, que es el Win7SP1X64, yo ya le he hecho un imagen info previamente, y cmdscan. Le damos enter, chicos, y vamos a ver qué nos muestra este comando. Perfecto, pues aquí tenemos el output del comando cmdscan. Como vemos por aquí tenemos el campo de command process, que es el proceso que se estaba ejecutando con el PID correspondiente a este proceso. Command history, aquí tenéis la dirección de memoria donde se ejecutó la instrucción, ¿vale? De cmd. Tenemos por aquí el comando count, es decir, se ha ejecutado únicamente un comando. Process handling, tenemos los handles identificativos sobre este comando. El tipo de consola es un cmd, por lo que no es un PowerShell, no es un WSL, sino un CMD. Y aquí vemos la instrucción, que parece ser que pone steg $1, ¿no? Como si quería escribir algo, pero al final se cerró la terminal. Después parece ser que se volvió a ejecutar el conhost.exe, pero al final no llegó a nada, como veis. Y esto más o menos serían los parámetros que nos proporciona el comando cmdscan. Como veis, saca información, pero no tanta como los siguientes comandos que vamos a tocar, que son consoles y cmdline, chicos. Así que vamos a limpiar la pantalla y en vez de cmdscan vamos a ejecutar consoles. Enter. Y esperamos a que salga el output. Pues bueno, como veis aquí tenemos el output de consoles, nos muestra muchísima más información que el comando cmdscan. Al final aquí pues sí que tenemos los mismos atributos descriptivos, perfecto, el console process, el tipo de consola con la dirección de memoria, el history, veis aquí tenemos el título también, cmd.exe. Esta era la consola, como veis, únicamente no nos muestra las consolas que estaban abiertas, sino también activas, por lo que aquí vemos la instrucción completa, que ahora, chicos, de hecho pasaremos esto en base64 porque era la flag que había que conseguir en este laboratorio, ¿vale? Con el comando consoles conseguíamos esta base64 y lo pasábamos para pillar la primera flag, ¿no? Nos muestra la información de consolas activas y abiertas del sistema operativo, a diferencia de cmdscan, y bueno, sobre todo para malware que se ejecuta directamente en terminal, este comando o plugin de Volatility es fundamental, chicos. Espero que hayan quedado claros estos comandos, tanto cmdscan como consoles, y antes de irnos con el último, que es cmdline, vamos a copiarnos este base64, que tiene toda la pinta, chicos, por el igual, ¿vale? ¿Por qué lo he identificado? Por este igual, ¿no? Vamos a poner echo, y esto pues simplemente lo pegamos, y pegamos con base 64-D para decodearlo, y aquí tendríamos la flag del primer laboratorio de Memlabs, ¿no? Todas estas prácticas, en cuanto se acaben todas las clases, chicos, os las pondré para que practiquéis, y cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis tanto el Discord como un foro debajo de cada clase para comentar cualquier tipo de duda y resolverla sin ningún tipo de problema. Pero para eso aún nos queda un poquito, así que vamos a cerrar esta terminal, vamos a limpiar la pantalla y en vez de poner el comando, chicos, de consoles, vamos a poner el último comando ya de terminales, cmdline. Vamos a ejecutarlo y ahora vamos a explicarlo detalladamente. Y por aquí tenemos ya el output del comando o plugin cmdline.
Como veis es bastante diferente tanto a consoles como CMD Scan, pero ¿por qué? ¿Por qué es bastante diferente? Pues bueno, esto tiene una razón, y es que incluye no solo las consolas de comandos, sino también otros tipos de procesos, como veis por aquí, que pueden haber sido iniciados desde una consola de comandos. No hace falta que sean todos, pero hay muchos que sí que es posible que se inicien desde una consola de comandos, aunque por lo que vemos por aquí únicamente son los comandos que se inician cuando se enchufa el sistema operativo, ¿no? Y en esta CTF, por lo que vemos, pues tampoco teníamos nada iniciado. Pero imaginaros que tenemos un proceso que ejecuta comandos maliciosos en PowerShell, pues aquí saldría toda la información. Rootkit, cualquier tipo de malware, hasta un ransomware que literalmente se descarga otro malware para ejecutarlo en memoria, pues también en principio podría salirnos en este plugin y como veis es bastante potente. Vamos a limpiar la pantalla, chicos, y en principio ya habríamos acabado con los 3 plugins o los 3 comandos de volatility de la familia de procesos que se ejecutan en una terminal. Y ahora únicamente nos quedaría el plugin o comando en bars para ver las variables del sistema operativo, si han sido modificadas o no, y si es posible que se estén utilizando para ejecutar persistencia de algún malware. Pero antes vamos a revisar más o menos lo que llevamos ya en Volatility, en Command Reference de Volatility. Como veis hemos cubierto la primera parte, Image Identification, hemos cubierto también Process and DLLs, como digo que da el comando en bars, y ya pasaríamos a este tercer punto para ver los comandos memmap, memdump y procdump y IEHistory, que son comandos únicamente para ver procesos que se estaban ejecutando en el sistema operativo y han podido ser modificados. Así que vamos a volver, chicos, vamos a cargar otra vez el comando y vamos a acabar esta familia con el comando en bars. Le damos enter y ahora vamos a ver qué nos muestra este comando. Pero como el output creo que es bastante grande, vamos a cancelarlo y vamos a pipearlo con T, ¿vale? Como hemos hecho en anteriores procesos, para poder parsearlo a un archivito que se llame en bars.txt y que podamos analizarlo mejor, tranquilamente, y con cat o con regex filtrar por los campos correspondientes, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el output del comando en bars. Como veis, pues tenemos las variables, el valor de las variables, el PID, el nombre del proceso y en principio esto sería el bloque de memoria, pero para verlo bien vamos a catearlo, ¿vale? Porque no me fío. Y aquí lo tenemos mucho mejor detallado, vamos, mucho más detallado. Aquí vemos el PID, el proceso, el bloque de memoria, la variable y el valor de la variable. ¿Qué nos interesa realmente analizar en este output del comando de en bars? El valor de las variables, ¿no? Porque cada proceso tiene una variable y es posible que esta variable de proceso haya sido modificada pues inyectando algún tipo de comando malicioso. Entonces, en este plugin de Volatility lo que deberíamos de investigar son el valor de las variables, si han sido alteradas o no. Como veis, tenemos todos los procesos con las variables del sistema. En este caso, en esta CTF, no hay ninguna maliciosa, por lo que tampoco vamos a analizarlo. Pero bueno, nos tendríamos que poner un buen rato para analizarlo detalladamente por si alguna variable ha sido modificada. Así que vamos a limpiar la pantalla, chicos, y espero que este comando os haya quedado claro porque también es bastante importante. Bueno, pues en principio ya habríamos explicado el apartado de Command Reference, tanto el de Image Identification como el de Procesos and DLLs de esta herramienta de Volatility 2, ¿no? Sí que es verdad que me faltan algunos plugins por explicar dentro de este apartado, pero simplemente, chicos, no lo hago porque, bajo mi opinión, creo que no son tan relevantes como los que hemos hecho. Además, los que hemos explicado ya nos ofrecen las suficientes funciones y la suficiente información para poder investigar cualquier tipo de caso que necesitemos dentro de procesos and DLLs, ¿vale? Cualquier tipo de información que esté dentro de procesos and DLLs, creo que los comandos que os he enseñado son más que suficientes. Y ahora, de hecho, bajaremos a Process Memory, que es otro apartado. Igualmente, si queréis investigarlos, no os lo voy a impedir para nada. De hecho, el comando prips tiene una función parecida al getShides y también se puede utilizar sin ningún problema. Y los otros, pues bueno, también nos muestran información relevante. Pero bajo mi opinión, creo que con los que os he enseñado es más que suficiente. Así que una vez que haya quedado claro esto, vamos ya a pasar a este apartado de Process and Memories y vamos a ver el primero, que es memmap. Para poder ejecutar este comando plugin de Volatility, simplemente nos vamos a ir otra vez a nuestro terminal y vamos a poner vol.py y en principio ahí lo tenemos, ¿no? Memory RAM, que es la memoria RAM que estábamos analizando, y el profile correspondiente. Y finalmente el comando memmap. Vamos a ejecutarlo y mientras se va mostrando os lo voy explicando. ¿Qué hace este comando? ¿Por qué está dentro del apartado de Process and Memory? Pues bueno, dentro del apartado tiene un poco de sentido, ya que enumera todas las regiones de memoria asignadas al proceso específico que le indicamos. Lo que pasa es que ahora yo he ejecutado el comando sin más, por lo que me está dumpeando todos los procesos, ¿vale? Y todas las regiones de memorias asignadas a este proceso, ¿no? Por eso vamos a estar durante, ya os digo yo, que 5 minutos y no va a parar de salir direcciones de memoria, direcciones de memoria. ¿Y esto qué incluye? Pues como digo, las regiones de memoria que contienen código ejecutable, datos del programa, pilas de llamadas, regiones de memoria compartida y otras estructuras que, bueno, aparecen en la memoria RAM, ¿no? Voy a cancelar esto porque es una locura y al final es algo que para vosotros os estará sonando chino y voy a ejecutarlo de esta forma.
"-p", y aquí le voy a indicar un PID que quiero. Por ejemplo, vamos a abrirnos una terminal y en vez de membump vamos a poner psscan, ¿vale? psscan para ver algún proceso que nos queremos dumpear, pues bueno, estas regiones de memoria, ¿no? Esperamos un poquito, como ya sabéis. Y ahora me voy a dumpear, por ejemplo, el de Firefox mismo. Ya os digo que podéis hacer el que queráis. Podéis dumpearos procesos que se ejecutan con el sistema operativo. O sea, no hay ningún tipo de problema. Vamos a esperar un poquito. Aquí ya está soltando el offset. Y por aquí ya tenemos todo el dumpeo de procesos, ¿no? Voy a irme al primero, que es el 3472. Me lo voy a copiar. Esto lo voy a cerrar, esta terminal. Y le voy a indicar aquí que el proceso que quiero que me dumpee las regiones de memoria es el 3472. Y, como sabéis, lo voy a pipear con el comando T dentro de la carpeta dumps para poder crear un archivito que se llame firefox.mem, ¿vale? Porque es el proceso de Firefox dentro de un programa que nos saca los registros de memoria, ¿vale? Entonces vamos a darle a Enter, chicos, y ahora cuando se ejecute, seguimos con la clase. Vale, pues por aquí tenemos todo el output, vamos a limpiar la pantalla y vamos a hacer un cat dentro de la carpeta dumps, en principio de firefox.mem. Aquí lo tenemos. Importante decir que cuando he dicho dumpear no es dumpear el proceso en sí, ¿vale? Con las regiones de memoria, sino que me muestre dentro de este PID las regiones de memoria, porque para dumpearlo ahora entrará el comando o plugin membdump, porque este sí que me va a bajar las regiones de memoria. Aquí simplemente me está indicando el size en memoria, tanto el físico como virtual y el dump file offset, ¿vale? Para ahora poder investigarlo por aquí con algunas herramientas que tenemos, que no las vamos a explicar porque esto es bastante más avanzado, pero sí que vamos a utilizar el comando membdump para bajarnos estas regiones de memoria, ¿no? Entonces básicamente sería esto, chicos, es inmenso. Veis aquí que tenemos el PID 3472, si bajamos con, por ejemplo, el avpag, que baja bastante rápido, mirad las líneas. Aquí tenemos todas las líneas de memoria que ejecutan en hexadecimal este proceso. Vamos por 8000, por 9000, por 10000 y no acabaría, ¿no? Es bastante amplio. Entonces, esto realmente decís, pero Hackabis, si es que no se lee nada, es imposible. Bueno, pues esto es un poquito más avanzado para gente que ya domina todo el tema de hexadecimal, regiones de memoria, pero creo que es importante enseñároslo. Así que vamos a hacer un ls y ahora simplemente en vez de, por ejemplo, el comando que lo tenemos por aquí, memmap, vamos a indicarle el comando de memdump y vamos a explicarlo detalladamente. El comando memdump en Volatility nos permite volcar el contenido de una región de memoria específica que nos mostraba el comando previo memmap en un archivo en nuestro sistema operativo. ¿Para qué? Para facilitar el análisis y la extracción de información relevante de la memoria para una investigación forense. Como he dicho antes, el membump me mostraba todos los contenidos de regiones de memoria específicas de un proceso y memdump me puede dumpear todas estas regiones de memoria de un proceso en específico. Por lo que, por ejemplo, yo si pongo "-p 3472 indicando el Firefox que tenía antes y poder bajarnos todas las regiones de memoria que pertenecen a el proceso de firefox.exe. Vamos también a poner el parámetro "-d para indicarle la carpeta correspondiente a los dumps, ¿vale? Donde queremos almacenar este dumpeo. Le vamos a dar a Enter y por defecto se nos guardará como 3472.dmp, ¿no? .dump. Esto, chicos, ahora no nos sirve de nada porque no sabemos analizarlo y se nos va a dumpear en un binario, por lo que tendremos que utilizar, por ejemplo, Hexidra para poder analizarlo tranquilamente en hexadecimal y ver estas regiones de memoria si han sido modificadas o no. Pero, como he dicho, esto es un poco más avanzado, lo veremos en el siguiente curso de Forense Avanzado. Así que vamos a entrar dentro de dumps, de la carpeta dump, vamos a comprobar que todo funciona y aquí vamos a renombrarlo a 3472.dmp a firefox.dmp, ¿no? Aquí lo tenemos y en principio si ahora hacemos un file a firefox.dmp, ahí lo tendremos, que es data, ¿no? Pero si hacemos un cat, mirad lo que pasa. Binario, por lo que esto con nuestro sistema operativo por defecto no podemos analizarlo, necesitaríamos un programa que nos permita analizar binarios. Pero bueno, creo que es importante que aunque no veamos cómo analizar binarios, sepáis cómo podemos dumpear estas regiones de memoria para en un futuro pues saber cómo analizarlas. Vamos a limpiar la pantalla, chicos, vamos a salirnos de este directorio y ya vamos a pasar con el último comando o plugin de Volatility de esta familia, que es procdump. El comando procdump en Volatility o plugin se utiliza para volcar el contenido de la memoria de un proceso específico. A diferencia de memdump, que lo hemos visto previamente, este lo que hacía era dumpearnos las regiones de memoria. Como veis por aquí, nos dumpeaba las regiones de memoria de un proceso. Pero es que procdump nos dumpea el proceso entero en nuestro sistema operativo para posteriormente tener un análisis más detallado fuera de este entorno del volcado de memoria. Lo que nos permite, como decía antes, por ejemplo, con Hexidra, poder analizar el proceso y poder ver si tiene alguna instrucción maliciosa que se esté ejecutando por detrás a la hora de, pues bueno, investigar un caso que haya podido infectar, como puede ser un rootkit, como puede ser un ransomware o como puede ser cualquier tipo de malware que haya dentro de un proceso. Pero claro, antes de ejecutar este comando para dumpearnos un proceso, tendremos que ver qué proceso nos queremos dumpear.
Entonces para ello voy a abrirme una terminal por aquí abajo y voy a poner el comando dpss scan. ¿Por qué? Porque así voy a identificar primero el proceso malicioso o el proceso que creo que puede ser malicioso y posteriormente me lo voy a dumpear. Antes hemos estado explicando todos los comandos para poder listar todos estos procesos y claro, muchos os habréis preguntado muchos os habréis estado preguntando, pero si yo tengo un proceso malicioso me lo quiero bajar, ¿no? Para poder analizarlo. Pues ahora es cuando vamos a hacer esto, ¿no? Ya hemos visto pues todos los procesos que nos ha listado el psscan. Yo, por ejemplo, como estoy cogiéndolo todo el rato, voy a coger el primer Firefox, ¿no? Que es el 3472. Entonces voy a cerrar esto y voy a indicarle con "-p" que quiero dumpear el proceso 3472. Como antes hemos hecho con memdump, vamos a indicar con el parámetro "-d" donde queremos dumpearlo y simplemente, chicos, le vamos a dar a enter. Podéis ponerle el nombre que queráis, yo en mi caso lo voy a dejar por defecto 3472, no sé qué pondrá de extensión, pero bueno, yo lo voy a dejar por defecto y ahora seguramente lo vamos a renombrar con mv. Aquí tenemos firefox.exe, el proceso virtual, la imagen base, el name y el resultado, que en efecto aquí nos ha dumpeado nuestro exe, por lo que ahora vamos a entrar dentro de dumps. Vamos a hacer un ls y lo tenemos por aquí, executable 3472.exe. Vamos a moverlo, vamos a poner executable.exe y vamos a poner firefox.exe. Ahí lo tenemos, chicos. Y en principio, como veis por aquí, tendríamos tanto el firefox.dump, regiones de memoria de este proceso y el proceso dumpeado en sí. Vamos a hacerle un file para ver que todo esté funcionando correctamente y en principio tendría que ser un exe, ¿no? Aquí lo tenemos, firefox.exe p32 más executable 8664 for ms windows 11 sections. Perfecto, ha funcionado todo como tendría que funcionar. Así que bueno, ya tendríamos una metodología para poder identificar procesos que pueden llegar a ser maliciosos y en el caso que nosotros lo identifiquemos o lo supongamos, bajárnoslos a nuestro sistema operativo. Para acabar con este apartado de Process and Memory, vamos a irnos con el último plugin o comando de Volatility, que es IEHistory. Bad Info, Bad Wall, Bad Tree y Bad Dump, estos os lo dejo de deberes de casa porque son cosas bastante avanzadas, tampoco es información tan relevante que nos pueda llegar a servir en un caso, por lo que vamos a dejarlo esto de deberes y vamos a irnos ya con el último comando, que vamos a poner el bol.py por aquí, esto lo vamos a quitar y vamos a poner IEHistory. Vamos a darle a enter y mientras se va ejecutando este comando y soltándonos el output, vamos a explicar qué hace realmente IEHistory. Y bueno, como dice la palabra history, este comando de volatility al final lo que hace es buscar en el volcado de memoria las estructuras relacionadas con el Internet Explorer, con este navegador clásico de Windows. Específicamente los datos que se refieren al historial de URLs visitadas que ha hecho el usuario. En principio, este comando nos debería demostrar un output con las instrucciones del historial de navegación que ha estado buscando el usuario. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué no me muestra nada? Porque en mi caso, en esta adquisición de memoria RAM, no puse absolutamente nada dentro del Internet Explorer, por lo que se va a quedar pensando todo el rato y al final va a dar error. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar una adquisición de memoria RAM que sí que se hayan ejecutado, pues bueno, instrucciones dentro de este navegador. Entonces, lo que he hecho yo para poder realizar esta práctica ha sido, chicos, bajarme esta adquisición de memoria RAM del laboratorio de MEMLabs, en concreto el laboratorio 5, donde el usuario activamente estaba entrando en el Internet Explorer y ejecutando pues ciertas instrucciones dentro de este navegador. De hecho, la CTF se centra en que el usuario llegó a descargar malware encodeado en base 64 desde el navegador de Internet Explorer. Entonces vamos a irnos por aquí, que aquí tengo en principio la memoria RAM con su profile correspondiente y vamos a ejecutar el comando IEHistory a ver qué nos muestra. Y bueno, pues aquí tenemos en principio el output del programa, ¿vale? Tenemos el proceso explorer.exe con el PID 1396 y lo que vemos es que Alisa Simpson, curioso este nombre de usuario, había accedido a la ruta de file c-users Alisa Simpson documents important.rar y me imagino que se lo había bajado. Una vez que había hecho esto, también se había bajado este rar, que tiene un nombre un poquito ya más sospechoso, ¿no? De hecho, el important.rar ya empieza a ser un poquito más sospechoso. Y como veis aquí, pues había accedido también a la URL de notifier.rablab.com. Aquí, pues bueno, nada fuera de lo normal. Aquí stag.txt, cuidado con este archivito, que posteriormente veremos el comando filescan y dump files para poder buscar archivos que se estaban ejecutando en memoria y bajárnoslos a nuestro ordenador local. Aquí vemos también un password.png, o sea, ya estamos viendo cosas muy raras. Document.txt, hidden kdbx, hasta se acababa de bajar una base de datos de KeePass, ¿vale? De contraseñas guardadas, esta base de datos de kdbx. No sé, ya empieza a ser algo sospechoso. Y como vemos, ya a partir de aquí tenemos este base 64, que lo podemos intuir por la, bueno, más o menos los caracteres, el número de caracteres, ¿no? La grandaria de toda esta cadena de caracteres. Entonces,
Como veis, chicos, este plugin es muy potente. Constantemente nos está mostrando todas las rutas que estaba intentando acceder el usuario de Alicia Simpson en el navegador Internet Explorer. Y bueno, es que aquí, como veis, Windows App Patch se empieza a descargar esto, que perfectamente podría ser un PowerShell emitiendo un código malicioso en base 64. Por lo que vamos a hacer nosotros va a sernos abrirnos una terminal secundaria y hacer un eco de toda esta cadena. Vamos a pipearlo con base 64-D para ver que en efecto, aquí tenemos una flag, ¿no? Porque es una CTF, pero en principio habríamos decodeado el código malicioso que el atacante estaba intentando colar al usuario, ¿no? Y bueno, como veis es que es más o menos lo mismo, es todo el rato las instrucciones o peticiones que estaba intentando hacer el usuario a este navegador que es el Internet Explorer. Así que chicos, vamos a limpiar la pantalla y en principio ya habríamos acabado con el apartado de Process and Memory. Ya habríamos acabado con todo este apartado de Process and Memory. Así que vamos a pasarnos al apartado de Kernel Memory and Objects, sobre todo el apartado de Objects, viendo Driver Scan, File Scan y Dump Files. Los otros comandos o plugins dentro del apartado de Kernel Memory and Objects que no he comentado es únicamente, chicos, porque creo que en el punto de aprendizaje que estamos a día de hoy no son muy relevantes, ya que pocas veces se utilizan en casos reales y además para parsear todo el output que nos muestran estos necesitamos técnicas un poquito más avanzadas, por lo que nos vamos a centrar en Driver Scan, que va a ser el primero que vamos a estar viendo. Vamos a irnos a nuestra terminal y vamos a ejecutar este comando. Vamos a darle a Enter, simplemente chicos aquí parseamos el driver scan con T y nos le vamos a un archivito en el directorio dumps para poder analizarlo posteriormente, ya que es un output bastante amplio, entonces vamos a darle a Enter y mientras le damos a Enter, chicos, os voy a explicar qué hace este comando o plugin de Volatility. Al final se encarga de listar los drivers de un dispositivo cargado en el momento del volcado de memoria. Por ejemplo, nos proporciona detalles como la dirección base del driver, el tamaño, el nombre del driver y la dirección del objeto del driver. Además nos viene súper bien normalmente para poder identificar drivers sospechosos o desconocidos que podrían estar involucrados en actividades maliciosas o no autorizadas en nuestro sistema operativo. Normalmente las veces que lo he utilizado me han ayudado mucho para identificar si se estaba ejecutando algún código malicioso a nivel de kernel y a detectar rootkits o malware que se ejecutan en formato de driver. Perfecto, pues aquí tenemos el output ya del comando, vamos a limpiar la pantalla, vamos a entrar dentro del directorio dumps y driverscan.txt. Aquí lo vemos un poquito mejor, vemos la columna offset, vemos ptr hands, start, size, service key, name y driver. Sabéis que el offset físico es la dirección física de memoria, PTR es el número asociado al driver que tenemos en nuestro sistema operativo, start simplemente es cuando inicia este driver en memoria, el size es el tamaño, service key la key del driver, ¿vale? Correspondiente, name el nombre del driver y aquí la ruta completa en el sistema operativo del driver que tenemos. Esto sí que es verdad que es un poco complicado, ya que nos deberíamos de meter en drivers de Windows por defecto, analizarlos, saber sus keys por defecto, los nombres. La ruta sí que es algo que podríamos identificar. Imaginaros que aquí tenemos desktop Hackabis malware, pues obviamente si hay un driver que se llama malware tendríamos que investigarlo un poquito porque seguramente el atacante haya modificado un driver, ¿no? Pero como veis, pues al final es que aquí a simple vista no vemos nada raro, porque realmente en esta adquisición no hay nada raro. Pero si lo hubiera, simplemente yo, bajo mi experiencia, se suele ver en la ruta por defecto porque suele estar cambiada. ¿Se han hecho una suplantación de driver? Esto ya es un poquito más complicado de intuir, ¿no? Porque al final, si el atacante es muy bueno, podría sustituirlo por un driver por defecto. Pero bueno, chicos, eso es algo que ya veremos más adelante en el curso avanzado de forense, ya que técnicas así de evasión de firewalls, evasión también de persistencia, de técnicas antiforenses, en este curso no lo vamos a cubrir, ya que es algo bastante complicado. Perfecto, ya tendríamos el primer apartado completado dentro de Kernel Memory and Objects, ya hemos visto los drivers, vamos a pasar a los archivos. ¿Cómo podemos buscar archivos activamente dentro de nuestra memoria RAM? Pues bueno, esto lo vamos a hacer con el comando de FileScan. Este comando de FileScan busca específicamente estructuras de objetos FileObject en la memoria de Windows. ¿Qué es esta estructura de objetos de FileObject? Pues bueno, esta estructura es utilizada por el sistema operativo para gestionar los archivos que están abiertos o que han sido accedidos recientemente. Al analizar todos los objetos que habían dentro del sistema operativo, FileScan nos proporciona una información crucial sobre los archivos que estaban activos en el sistema en el momento de la captura de memoria. Es decir, que todos los archivos que habíamos accedido con nuestro usuario antes de realizar esta captura de memoria, los podemos listar con este comando o plugin de Volatility. ¿Y qué parámetros nos va a listar de estos archivos? Pues bueno, ahora lo veremos, pero primero tenemos que parsear todo este output del comando FileScan con el comando T y lo vamos a llevar a nuestro directorio dumps y vamos a poner filescan.txt. Vale, chicos, le vamos a dar a Enter
Esto va a tardar alrededor de 1 minuto y pico porque tiene que listar un montón de archivos, así que vamos a esperar a que suelte el output y seguimos con la clase. Perfecto, pues ya tenemos el output del comando de FileScan. Como veis por aquí es súper amplio, por eso hemos parseado con ti a un archivito porque es súper amplio. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a hacer un cat dentro de dumps filescan.txt. ¿Qué nos vamos a encontrar en este archivito? Pues bueno, los nombres de los archivos, como veis por aquí, los manipuladores de los archivos, que son los identificadores asociados con el proceso que tenían acceso a estos archivos, y los offset de memoria, como podemos ver aquí, el offset físico. PTR son los números de punteros a este archivo, ¿vale? Tenía 16 punteros, por ejemplo, el archivito R, pero bueno, esto me imagino que es vmswitch.sys, que son los procesos que se inician con el sistema operativo. HND son los números de manejadores del objeto del archivo, y access, pues simplemente los permisos, ¿no? Los permisos tanto lectura, escritura, acceso, que tenía, pues bueno, el archivo correspondiente dentro del sistema operativo. Y finalmente en el campo name, pues tenemos la ruta completa donde se localizaba este archivo dentro del sistema operativo. Como veis, dentro de este output tenemos diferentes tipos de archivos. Aquí vemos .sys, archivos de configuración, logs, también hemos visto por aquí abajo tenemos DLLs, y si fuceáramos un poquito más, pues tendríamos diferentes tipos de archivos, pero en esta captura de memoria RAM que hicimos en la clase de adquisición, en este curso, no utilizamos ningún tipo de archivo que pudiera llegar a ser malicioso, por lo que realmente tampoco os puedo enseñar mucho cómo sería dumpear un archivo que al final es irrelevante. Entonces, ¿qué vamos a hacer para enseñarlo? Pues chicos, vamos a utilizar un laboratorio que ya está preconfigurado, que es el laboratorio de Memlabs, utilizando la memoria de adquisición del laboratorio 1 para poder dumpear un archivo con el comando dumpfiles. Pero antes de utilizar este comando o plugin de volatility, vamos a necesitar volver a dumpear el FileScan, pero ahora con la memoria del laboratorio 1 de Memlabs, por lo que vamos a darle a Enter, y mientras se va dumpeando todo este archivo os voy a explicar más o menos qué hace el comando dumpfiles. Pero bueno, como muchos ya podréis intuir, pues es un comando que nos permite recuperar archivos que estaban abiertos o bloqueados por el sistema operativo en el momento que se realizó el volcado de memoria. Realmente con este comando se pueden extraer archivos que estaban en uso durante la creación del volcado de memoria, también se pueden recuperar archivos que pueden haber sido eliminados del sistema operativo, y también se pueden extraer tanto ejecutables como bibliotecas DLLs y otros tipos de archivos que estaban activos, proporcionando una vista en tiempo real de lo que estaba ocurriendo en el sistema operativo. En resumen, este comando nos permite directamente bajarnos cualquier tipo de archivo que estaba cargado en memoria en el sistema operativo. Por eso es tan importante para una investigación forense, ya que cualquier archivo que nos bajemos es posible que contenga malware y es posible que sea el centro de una investigación forense. Una vez explicado esto, chicos, espero que os haya quedado claro. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a entrar dentro del archivito que acabamos de dumpear, que está dentro de dumps FileScan. Como veis, ya es un poquito diferente. Tenemos aquí unos DLLs, a diferencia de que el otro al principio teníamos unos .sys. Recordar que en el comando que habíamos ejecutado previamente en esta clase, que era cmdline, habíamos visto que el usuario Alisa Simpson estaba como descargando desde la terminal un archivito rar, un important.rar, y de hecho el WinRAR también está abierto en nuestro sistema operativo. Habíamos visto este proceso con el pstree. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué intuimos que podemos hacer? Pues bueno, muy sencillo. Yo lo que haría es que, teniendo este archivo ya dumpeado en mi sistema operativo, voy a grepear por important.rar, y si me coincide, simplemente me lo voy a descargar con el comando dumpfiles. Vamos a ver, y coincide 3 veces. Como veis, aquí tenemos a Lisa Simpson dentro del directorio documentos, tiene un archivito important.rar. Por lo que aquí estamos corroborando nuestra hipótesis de que este archivo es posible que sea malicioso, porque se ha descargado por el usuario y además parece que tenga una nomenclatura un poco, la verdad, rara, ¿no? Este important, te descargas un archivito que pone important, ya sabéis que esto es un phishing de manual, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa, ¿cómo podemos descargarnos este archivo? Tenemos diferentes formas. Lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar este offset físico de memoria, ¿vale? Recordar que, por ejemplo, aquí tenemos este offset físico y vamos a indicarle a nuestro comando dumpfiles con un "-q" este offset físico, y automáticamente este plugin o comando va a detectar que queremos bajarnos este archivo. Con el parámetro "-d", ya sabéis que es para dumpearlo dentro de nuestra carpeta dumps, y lo vamos a dejar por defecto. Vamos a ver qué nombre le pone por defecto, volatility, y después pues a lo mejor lo podemos renombrar. Vamos a darle a enter. Esto ya os digo que va a tardar poquito, porque al final, al ser un archivo que no tiene que ser muy pesado, ya que es un RAR, tardará más o menos unos 20 segundos. Ya ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí tenemos el dataception object, este offset físico y, bueno, la ruta absoluta de este documento. Si nos vamos a la carpeta dumps y listamos dentro de esta carpeta, vemos que tenemos este file.none y este offset físico. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, simplemente renombrarlo, ¿vale? Vamos a mover este file a
important.rar. Limpiamos la pantalla y si hacemos un file veréis que tenemos un .rar archive data v5. Si por ejemplo intentamos listar qué hay dentro de este comprimido, ¿vale? De este de important.rar, veremos que tenemos un flag3.png, ¿no? Y ahora habría que visualizar esta imagen y ya tendríamos la flag de esta CTF. Como veis, es muy, pero que muy sencillo dumpear un archivo con este parámetro del "-q" para indicarle el offset de memoria y en principio esto sería súper útil para poder dumpear cualquier tipo de archivo. Pero ¿y si queremos dumpear una serie de archivos con una extensión, como por ejemplo .evtx, ¿no? Archivos de eventos de Windows. Bueno, en principio no sería muy complicado, ya que el comando dumpfiles tiene una cantidad de parámetros que son bastante potentes. Yo lo primero que haría, chicos, sería crear una carpeta que sea evtx para redirigir todos estos archivos que vamos a dumpear a esta carpeta. Vamos a irnos a la raíz de las adquisiciones de memoria, que es el 001, y aquí simplemente vamos a ejecutar el comando que teníamos antes, ¿no? Que era vol.py y le indicamos todo esto. El offset lo vamos a quitar. ¿Por qué no nos sirve ahora mismo? Porque no queremos dumpear únicamente un archivo, sino una serie de archivos. Con el parámetro "-d habría que indicarle la carpeta que acabamos de crear, porque aquí es donde queremos volcar todos estos evtx. Pero claro, ¿cómo le indicamos a dumpfiles que queremos que nos busque todos los archivos que acaben en evtx para dumpearlos? Con el parámetro "-r, ¿vale, chicos? Esto hace una búsqueda recursiva de la extensión que le vamos a indicar, que en principio es evtx, y le vamos a poner un $, como si estuviéramos haciendo un grep, para que nos busque cuando acabe en evtx. Vamos a poner el parámetro "-i para que sea case insensitive la salida, es decir, que tanto mayúsculas como minúsculas que acaben con la extensión de evtx nos lo dumpe, ¿vale? Para que no haga ninguna diferenciación y no únicamente las minúsculas o las mayúsculas, que sean las dos. También vamos a poner el parámetro "-s para que nos cree un sumario, un resumen de todo lo que nos estamos dumpeando, porque recordar que Volatility nos cambia el nombre de cualquier cosa que nos dumpeamos. Entonces, si queremos recordar cómo se llamaban previamente, para poder después renombrarlos y analizarlos, y como son una gran cantidad de archivos los que nos vamos a dumpear, esto nos va a venir muy bien a la hora de analizarlos, ¿no? Para saber el nombre original que tenían antes de hacer este dumpeo. El nombre le podéis indicar cualquiera, yo le voy a poner summary.txt, pero eso sí, dentro de la carpeta de dumps, porque así me hace una referencia de lo que me estoy dumpeando, ¿no? Pues vamos a poner summary.txt, vamos a darle a enter y esperamos un poquito para que nos dumpee todos estos archivos. Perfecto, ya tenemos todos los archivos evtx que estaban cargados en memoria dumpeados en nuestra carpeta dumps evtx. También tendríamos creado el summary.txt, así que vamos a limpiar la pantalla, vamos a entrar dentro de dumps y vamos a listar aquí todos los archivitos que tenemos. Si entramos dentro de evtx y hacemos un ls-la, aquí como veis tenemos todos los archivos con la nomenclatura que te suele poner, pues bueno, Volatility al bajarte un archivo, ¿no? Que es file, el offset de memoria y bueno, un numerito de identificador. Limpiamos la pantalla, chicos, nos vamos a la ruta anterior y aquí vamos a hacer un cat al summary.txt. Como veis, aquí tenemos toda la información de los archivos que nos acabamos de dumpear, tanto el name, como el offpath, como el PID, como el identificador del objeto y como el path. Lo que pasa es que no se llega a visualizar muy bien, por lo que vamos a hacer un cat del summary.txt, lo vamos a parsear también con JQ, porque al final es un JSON, y lo vamos a parsear también con un less -s para que se vea así de paginado y bueno, bastante mejor, ¿no? Que con el cat, mucho más limpio. Aquí vemos, pues bueno, todos los campos definidos. Tenemos el name, el offpath, el PID y el objeto y el path, ¿no? Entonces, si bajamos aquí cuando lleguemos al otro objeto, en principio deberíamos de tener la misma estructura. Por aquí tenemos también el type, el present, o sea, tenemos diferentes campos, ¿no? Y aquí ya tendríamos el siguiente objeto. Como digo, esto al final es para renombrar todos los archivos que ya nos ha puesto Volatility y para tener un poquito más de información extra sobre lo que nos estamos bajando. Pues esto sería el comando de dumpfiles. Como veis, es bastante potente, nos podemos dumpear cualquier archivo que teníamos cargado en memoria. Yo, en mi caso, he dumpeado los eventos de Windows porque al final suelen tener bastante información si ha llegado a pasar un incidente, ya sea en el de security.evtx, si han habido algunos tipos de inicios de sesión maliciosos. Y bueno, pues esto sería un ejemplo, pero podéis hacerlo, como habéis visto antes, con cualquier tipo de archivo, como hemos bajado el important.rar. Vamos a quitar esto, chicos, y ya habríamos acabado con este apartado. Vamos a ver si nos queda algo y en principio no. Aquí tenemos kernel memory and objects totalmente completado, porque al final, como decía, los otros son módulos que para mí no son tan relevantes ahora con el nivel que tenemos. Vamos a pasar al siguiente apartado, que es el de networking, y el primer comando que vamos a ver va a ser netscan. Y realmente primer y último comando que vamos a ver dentro del apartado de networking es un poco de risa, pero es que connections, conscan, sockets y sockscan
son comandos o plugins de volatility bastante deprecated, porque únicamente se pueden ejecutar si tenemos un sistema operativo Windows XP o Windows 2003. Y esto es debido a que tenemos que recordar que Volatility 2 está basada en Python 2, en un sistema antiguo, y los servidores por defecto en la época que se creó esta herramienta eran tanto Windows XP para usuarios como Windows 2003 para servidores, por lo que estos comandos ya se han dejado de actualizar, y lo que ha hecho Volatility Foundation es coger absolutamente todos estos comandos y juntarlos en uno, y aquí es donde sale el comando netscan. Un comando que, como vemos por aquí, nos enseña la estructura de los datos que el sistema operativo utilizaba para gestionar la red, incluyendo conexiones TCP, que nos muestra las conexiones activas y en escucha, incluyendo, por ejemplo, aquí las direcciones IPs, el estado de escucha, el PID es el PID del proceso y además el proceso en sí que estaba utilizándose para esta conexión. También nos muestra los sockets UDP que tenemos y los sockets TCPs, ¿no? Aparte de las conexiones activas que tenemos. Pero bueno, para que lo veáis más claro, vamos a irnos a nuestra terminal, vamos a ejecutar el siguiente comando, que es vol.py-f memorydump lab 1. Vamos a coger el laboratorio que tenemos de memlabs, el laboratorio 1, ya que tiene conexiones maliciosas, para que lo veáis, y vamos a ejecutar el comando netscan. Por aquí ya tenemos el output del comando netscan. Vamos a ver un poquito las columnas. Tenemos el offset físico, que ya sabéis que es el offset físico de memoria, el protocolo, tanto UDP como TCP en la versión 4 y la versión 6, local address con las IPs que tenemos en nuestro equipo local con sus respectivos puertos abiertos, las foreign address o, bueno, IPs externas, ¿no? Que están conectadas a lo mejor a algún servicio de nuestro equipo, el estado, si está escuchando cerrado o abierto, PID, pues los PIDs al final de los procesos que tenemos aquí como owners, ¿no? Los procesos, por ejemplo, el SV2 tiene un PID 2368, es propietario, pues bueno, de esta conexión. Y el created es simplemente cuando se creó este proceso para establecer esta conexión. Ya está, simplemente eso. La verdad que el comando netscan es bastante potente, nos muestra una información muy pero que muy relevante, como estáis viendo, y de hecho en esta práctica, si nos vamos un poquito más para abajo, aquí en esta conexión TCP V4, vemos que nuestro equipo se está conectando a la 56.155.212.1, a una IP que así a simple vista puede llegar a ser maliciosa, pero ¿cómo podemos ya 100% asegurarnos que es maliciosa? Pues bueno, aquí lo vemos, ¿no? El PID que pertenece a esta conexión es interrogante J3 interrogante interrogante interrogante, o sea, un proceso que para nada es un proceso del sistema operativo por defecto. De hecho, el atacante ni se ha molestado en enmascarar este proceso y hacerse pasar por otro, ¿no? En este caso ya lo vemos directamente. Por lo que aquí estamos identificando que esta IP habría que meterla directamente en una blacklist, ya que está teniendo una conexión maliciosa con nuestro equipo, aunque el estado de esta conexión se ha cerrado. Por lo que sí que es verdad que actualmente no ha habido una conexión cuando estábamos haciendo la adquisición, pero previamente sí que la había habido, ¿no? Entonces esto ha podido dar lugar a que nosotros nos hayamos conectado a un servidor de terceros, nos hayamos descargado este important.rar que habíamos visto antes, y aquí una vez descargado se haya ejecutado el malware cuando lo hayamos abierto. Y esto sería una forma de trazar lo que está pasando en este caso en este equipo. Aunque hay muchas más formas. Ahora mismo estamos analizando memoria RAM, pero también hay memoria de disco. Sí que es verdad que gracias a la memoria RAM estamos viendo las conexiones y es posible que identifiquemos esta IP maliciosa, además asociada a este RAR que nos estábamos bajando. Sí que es verdad que es súper útil pues, este comando y que lo tenéis que tener 100% en cuenta a la hora de poder analizar una memoria RAM. Así que vamos a limpiar la pantalla y ya habríamos acabado con este apartado. Sí, porque al final hemos visto netscan, es como juntar todos los comandos que además no podemos ejecutarlos porque nuestro sistema operativo es un Windows 10 y juntarlos dentro de este comando, ¿no? De netscan. Así que chicos, vamos ya a irnos al apartado de registros con el primer comando que vamos a ver, que es Hivelist. Hivelist es un comando plugin de Volatility que nos permite listar las ubicaciones de los archivos del registro del sistema o hives. Como pone por aquí en Command Reference, nos permite localizar estos hives. ¿Pero qué es esto de los hives de un sistema operativo, en concreto en un sistema operativo Windows? Pues bueno, son los componentes críticos del registro de Windows, que contienen una gran cantidad de información sobre la configuración del sistema. Como vemos por aquí, tenemos el user.dat, la SAM, el system, hardware, security, es decir, todos los registros más críticos de Windows, y además toda la información sobre las cuentas del usuario que han sido creadas en nuestro sistema operativo. Esto nos facilita toda la información sobre los registros de Windows si han sido alterados por algún atacante, sobre todo cuando intentan inyectar persistencia en el malware que ha infectado nuestro ordenador. Por ejemplo, aquí tenemos la SAM y tenemos el System y el Security, por lo que podríamos intentar entrar dentro de los registros de Windows para ver si algún valor ha sido modificado. ¿Cómo podríamos listarlo? Con este comando, con el print key. Con el print key se pueden listar ciertos registros de Windows que podemos intentar dumpear, ya que me imagino que habrán sido modificados o accedidos en memoria.
Por eso tenemos este comando printkey para poder listarlos y hivlist para listar en sí las bóvedas de todos estos registros. Si nos vamos a nuestra terminal y ejecutamos el comando hivlist, veremos que al final la estructura es prácticamente parecida al que tenemos en command reference. Sí que es verdad que a lo mejor no nos salen todos los campos, pero ya os comento que van a salir unos cuantos, como por ejemplo aquí tenemos el registro system y el registro hardware, software, default, security SAM. Gracias a tener SAM y system dentro del hivlist podríamos con el comando hashdump, que ahora lo explicaremos también, dumpearnos toda esta SAM y poder ver todos los usuarios con sus credenciales correspondientes, eso sí, hasheadas en MD1, para posteriormente, pues bueno, también intentar craquearlas, ¿no? Y poder intentar entrar en estos sistemas operativos. Eso sí, desde un punto de vista siempre ético y siempre desde la parte de análisis, ¿no? Para ver si el atacante haya llegado a poder dumpearse esa SAM y poder acceder al sistema operativo mediante estas credenciales. Y es así de fácil. Limpiamos la pantalla, ponemos en vez de hivlist hashdump, y aquí el programa se va a encargar de juntar el registro SAM con el system para dumpearnos todas las credenciales hasheadas en MD1. Como veis por aquí tenemos administrador, guest, smartnet, home group user y Alisa Simpson, ¿no? Entonces imaginaros que nosotros cogemos el hash de Alisa Simpson, nos lo copiamos, control mayús C, nos vamos a nuestro navegador, buscamos crackstation, ¿vale? Para poder craquear este hash MD1 online. También lo podemos hacer con John, con fuerza bruta, pasándole el RockU sin ningún tipo de problema, pasándole un diccionario customizable. Esto es mucho más rápido y se hace prácticamente enseguida, como veis. Vamos a darle a crack hashes y ahí tenemos. Ahí ya tenemos la credencial de Alisa Simpson. Good morning, India. Buenos días, India. O sea, como veis, la credencial es de tipo débil. No tiene ninguna configuración de mayúsculas, ni caracteres especiales, ni separadores, absolutamente nada. Sí que vemos aquí que el type es NTLM, que es el type de Windows, aunque ya os digo yo que esto que hemos cogido el hash es tipo MD1, ¿vale? Que es el que por defecto coge Windows. Es que aquí ya tendríamos un usuario, por ejemplo, para poder acceder a este sistema operativo. Lo que podemos intuir que, bueno, el atacante, al tener una política de contraseñas débil, ha podido explotar esta vulnerabilidad si ha conseguido este hash, ¿no? Porque al final, como veis, craquearlo ha sido un minuto. Y bueno, ya por último quedaría el comando de hivedump para poder dumpearnos estos registros de memoria y posteriormente analizarlos. Y en principio habríamos acabado con todos los comandos que vamos a ver en Volatility 2 dentro de este command reference, que es amplísimo. Como veis, la clase esta ha sido potente, ha sido larga y espero que la hayáis entendido. Hemos explicado los plugins o comandos de Volatility más relevantes uno a uno para que podáis vosotros utilizarlos en cualquier tipo de CTF o investigación forense que estéis realizando. Sí que es verdad que quedan algunos por ver, pero bueno, como he dicho varias veces durante toda esta clase, no creo que sean relevantes teniendo en cuenta el nivel que tenemos, así que si vosotros queréis poneros de deberes mirar todos los comandos del Command and Reference de Volatility, obviamente yo no voy a ser quien os lo impida. De hecho, cuanto más practiquéis con esta herramienta, mejor soltura tendréis para analizar una memoria RAM. Yo os recomiendo al 100% que utilicéis todos los comandos si queréis practicar en CTFs de Volatility para, bueno, pues tener una metodología bastante clara y al final así automatizar los procesos y llegar a poder tener mucha más facilidad y mucha más rapidez a la hora de analizar una memoria RAM o un artefacto forense. Pero bueno, antes de acabar con la clase vamos a irnos con ya el último plugin o comando de Volatility 2 de esta versión 2, que es hivedump. Un comando que nos permite listar las keys ocultas que están en los registros o los hives ocultos que están dentro de estos registros que podemos listar con el comando de hivelist. Por ejemplo, si aquí ponemos el comando de hivelist y empezamos a listar todas las bóvedas de los registros, podremos, por ejemplo, con el comando hivedump -o, filtrar por la bóveda que queremos desglosar. Imaginaros que yo quiero desglosar la Registry Machine Hardware. Pues simplemente me voy a copiar este offset virtual, voy a limpiar la pantalla, voy a poner hivedump -o e indicarle este offset virtual de memoria. Ahora vamos a esperar unos segundos y como veis aquí se empieza a desglosar. Aquí tenemos hardware ACPI, dentro de ACPI de SDT, de SDT VBox y esto no va a parar, va a estar todo el rato hasta que desglose toda la bóveda que teníamos de hardware. De hecho, como veis aquí no es tan amplia como otras, como por ejemplo System, y aquí ya tendríamos toda la bóveda desglosada al 100%. Para posteriormente, si la queremos analizar con otro comando para poder dumpearnos todos los registros, pues bueno, tener claro más o menos la bóveda de registros cómo está estructurada. Y bueno chicos, ahora sí que sí, ya habríamos acabado en principio de explicar todos los comandos relevantes o plugins de Volatility 2 que podemos lanzar a la hora de analizar una memoria RAM con esta versión. Creo que hemos profundizado mucho en los plugins o comandos que hemos explicado, creo que habéis tenido ya en esta clase una muy buena base sólida para empezar a desarrollar vuestra metodología en Volatility. Así que nada chicos, espero que hayáis aprendido mucho en esta clase y nos vemos en la siguiente clase.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que es lo más importante. Y a lo mejor muchos os habéis dado cuenta que esto es un extracto de una clase que está dentro del curso de Introducción a la Forense Digital en la Academia de Fórmula Hacking, el curso de pago. ¿Por qué he puesto esto de manera gratuita a esta clase? Bueno, la he intentado grabar varias veces y ninguna ha quedado tan bien como cuando la grabé para el curso. Por eso he decidido ponerla aquí en el canal de YouTube, porque quiero transmitiros la mayor calidad posible, por lo que se va a quedar dentro del canal de YouTube de manera gratuita en este vídeo. Si queréis aprender un poquito más o si os interesa a lo mejor el análisis en Volatility 3, pues ya sabéis, tenéis el curso de Fórmula Hacking en la descripción de este vídeo. También recordar que el curso va a tener una duración de 10 clases en YouTube, ¿vale? De manera gratuita, ya sabéis que el de Fórmula Hacking es mucho más amplio, pero a nivel introductorio yo creo que con estas 10 clases ya tienes una muy buena base y puedes empezar a desarrollarte perfectamente dentro del forense digital y de la respuesta ante incidentes. Como siempre, me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo, darle a like si os gusta y seguirme para que el canal se pueda posicionar mucho más arriba y enseñar este maravilloso mundo a la gente, que ya sabéis que es el mundillo de la ciberseguridad, y recordar que se vienen 4 clases que quedan más muy, pero que muy guapas dentro del curso de Introducción a Forense Digital, que van a venir mucho más seguidas. Perdonad por no subir vídeos, ya sabéis que tengo una vida de locos con muchísimos trabajos y muchísimas obligaciones, pero voy a intentar siempre que pueda sacar un tiempo y subir contenido a este maravilloso canal de YouTube. Lo dicho, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y disfrutar de la semana. Os quiero. Chao.